Al finalizar la guerra, la economía estaba en auge y la demanda de nuevos edificios fue mayor que nunca. Frank Lloyd Wright tenía casi 80 años y estaba a punto de entrar en la época más productiva de su vida. Durante los próximos 15 años, Wright y su hermandad volvieron a dibujar bocetos y planos para más de 350 edificios. Algunos no llegaron a construirse, algunos no se terminaron hasta después de su muerte, pero todos fueron provocativos y controvertidos, y todos tenían el sello inconfundible de Frank Lloyd Wright. Diseñó una casa de reuniones para la iglesia unitaria en la casa de su niñez, en Madison, cuya forma, dijo, estaba inspirada en las manos unidas en oración. Una estación de servicio en Cloquet, Minnesota. 2 puentes colgantes gemelos en Pittsburgh. Una planta eléctrica en San Mateo, California, cuyas resplandecientes luces iluminaban el cielo nocturno. Una sinagoga en Filadelfia. Y una iglesia griega ortodoxa en Wisconsin. Un enorme centro cultural para construir en Bagdad, en medio del río Tigris. Un rascacielos para Chicago de 1.600 metros de altura que albergaría más de 100.000 personas que subirían y bajarían en ascensores movidos por energía atómica. Y un extenso y futurista centro cívico para Marin County, California. Yo creo que por su actividad, por todos esos diseños que realizaba continuamente, podríamos compararle a Beethoven. Beethoven, al final de su vida, no oía la música. Él no podía sentarse y tocar una melodía o cualquier otra obra. Él la componía sin poder oírla y aún así sabía lo que había escrito, la oía en su mente. Él sabía de la misma forma que mi abuelo. Él podía idear cualquier cosa y podía formularla dentro de su mente y luego trasladarla y dibujarla en un papel, de la misma manera que Beethoven escribía las notas en el papel y componía esas grandes sinfonías. Cuando le preguntaban cómo podía concebir y visualizar todos aquellos proyectos diferentes, el mayor número de toda su carrera, Wright sonreía y decía: no puedo visualizarlos tan deprisa como quisiera. Wright nunca se puso límites. La mayoría de nosotros, supongo, pensamos que llega un momento en el que podemos encasillarnos. Pero como Wright tenía una especial visión de cómo debía vivir un artista creativo, nunca se marcaba límites. Y aunque era un hombre mayor, nunca se le ocurrió que podía dejar de pensar, que podía dejar de trabajar, que podía dejar de inventar, que podía dejar de imaginar, que podía dejar de ver su vida a través del prisma de su acusada sensibilidad. Construimos en relación con aquellos que construyeron antes que nosotros, y construimos en relación con aquellos que vendrán después de nosotros. Y las ciudades, desde el primer momento, cuando las ciudades empezaron a ser organizadas, como Mesopotamia, adquirieron el concepto de inmortalidad. Gilgamesh es el rey de una ciudad y decide que la única inmortalidad que conseguirá será a través de los edificios que construya en la ciudad. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque con la ciudad extendemos los límites normales de nuestra vida, entablando una conversación entre el pasado y el futuro. Anteriormente, en 1943, se le había pedido a Wright que diseñara un museo para la ciudad de Nueva York
para albergar una gran colección de pinturas abstractas reunidas por el rey del cobre, Solomon R. Guggenheim. Obras de Mondrian, Delaunay, Kandinsky. Wright no sabía mucho de arte abstracto. Para él eran lecciones de pintura con los dedos. Cuando le mostraron algunas de las obras maestras de Guggenheim, no pudo resistirse y preguntó: ¿cómo le llama usted a esto? Aún así, se lanzó a trabajar. Espera a ver los bocetos para el Guggenheim, le dijo a un amigo. Estará casi directamente enfrente del Museo Metropolitan. Hará que este parezca un granero protestante. Él estuvo obsesionado por ciertas figuras durante toda su vida, por ejemplo la espiral, y las representaba una y otra vez. Intentó hacer un garaje en espiral en Pittsburgh para Edgar Kaufman y finalmente tuvo la oportunidad de su vida, representando la espiral en el Guggenheim. Y se le ofrece la oportunidad de hacer un museo en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York. Creo que él había estado esperando desde siempre algo de esta naturaleza. Pero el Guggenheim se convirtió en el encargo más difícil de su vida. Durante 13 años, Wright estuvo luchando para conseguir construir su museo. Él y Guggenheim discutían por el elevado coste de la construcción, que rápidamente ascendió de 750.000 a 2 millones de euros. Entonces Guggenheim murió y sus herederos decidieron despedir a Wright y contratar a otro arquitecto. La administración rehusó aprobar el poco ortodoxo diseño de Wright. Desesperado, se dirigió al hombre que se encargaba de las grandes construcciones de la ciudad de Nueva York, Robert Moses. No me importa cuántas leyes tengan que violar, dijo a los funcionarios. Quiero que el Guggenheim se construya. Por fin, en 1956, empezó la construcción de los cimientos en la esquina de la calle 89 con la Quinta Avenida. El interior iba a ser una rampa continua y los visitantes empezarían por arriba y seguirían su camino hacia abajo. Pero aunque la construcción había empezado, el proyecto seguía siendo muy controvertido. Varios prominentes críticos atacaron el diseño de Wright. Hilton Kramer lo llamó una arquitectura cuyo único éxito es cumplir una función orgánica, llamar la atención por sí misma. Un escritor le llamó el error de Frank Lloyd Wright. Él no quería ajustar sus construcciones a la urbanística preexistente. Solía decir, piensa que es como el pabellón de un parque. Bien, de hecho no está en el parque, está en una calle. Y la razón por la que resulta tan maravilloso es porque los otros edificios obedecen las normas urbanísticas, y de ahí el contraste. Imagina si los otros edificios desaparecieran y se levantaran más Guggenheims. Resultaría cómico. Somebody said the museum out here on Fifth Avenue looked like a washing machine. This one that you're building? That's one of my buildings. Well, I heard a lot of that type of reaction, and I've always discounted it as worthless, and I think it is. 21 de los más conocidos artistas, entre ellos William de Kooning, Franz Klein y Robert Motherwell, enviaron una carta al New York Times diciendo que sería totalmente imposible exponer sus obras en un museo de paredes curvas e inclinadas. Wright envió un telegrama denunciando sus mentes de íncubos de costumbres retrógradas y añadía que muchos pintores que producían buen arte deseaban exponer sus obras en su museo. Y el señor Wright intentaba puntualizar. Estoy haciendo un edificio donde ver obras de arte sea algo natural. Solo hay que bajar la rampa. Las pinturas estarán en las paredes, muchas de ellas en artísticos caballetes, otras colocadas en alto y con las luces cambiando continuamente. Él no intentaba subyugar las pinturas al edificio. Él quería crear una síntesis, crear una unión entre la arquitectura y la pintura que nunca había existido anteriormente. Seis meses antes de que muriera, alguien le hizo una foto en la azotea del Museo Guggenheim. Todavía estaba allí, el andamio, y él estaba de perfil. Y le ves con su sombrero de galleta y
Es un hombre en la cima del mundo. Y casi tenía 92 años. Es una imagen suya que yo no puedo quitarme del pensamiento, y para mí es el Wright esencial. En la primavera de 1959, el Guggenheim estaba casi terminado, y Wright estaba ultimando los detalles finales desde su estudio de Taliesin.